Vamos a continuar viendo qué es lo que ha de acontecer o qué es lo que va a pasar por la iglesia luego de que estemos muertos. Bueno, qué es lo que el Señor nos ha prometido y qué es lo que habremos de ver cuando ya estemos con el Señor y se esté cumpliendo la promesa de la que Él mismo dijo, cuando dijo de que había de ir a preparar un lugar para nosotros. Y después dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa más importante, de que nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Así de que hemos visto anteriormente el lugar que es en el que vemos que es el último lugar donde la iglesia ha de estar con el Señor. Luego de ella no se ve de que haya movimiento. Pero vamos a ver también los otros lugares que allí hablan en la palabra de Dios. Ya vimos la Nueva Jerusalén. Ahora vamos a ir hacia atrás, a ver qué es lo que pasa en el milenio, en el reino milenial. Y vamos a empezar por Apocalipsis 4 al 6. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Inclinemos nuestros rostros, buen Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra y por que a través de lo que estamos viendo ahora se comprueba lo que dices, alabanza, de que incomparables son las promesas que tú nos das, Señor, y por saber y conocer y haber visto ya que todo lo que tú prometes lo cumples, nosotros sabemos de que habremos de ver esas cosas, Señor, esos privilegios que tú nos has de dar, no por ser los mejores, no por ser los más santos, Señor, no por ser personas perfectas, sino por tu gracia y por haber creído en ti, y por decidir, Señor, seguirte, y por decidir, a pesar de todo, a pesar, Señor, de las tentaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de tantas cosas, Señor, que se pongan en nuestra contra o que pudieran pararnos, Señor, de buscarte. A pesar de todo eso, Señor, nosotros te buscamos, y eso es lo que queremos continuar haciendo, Señor, porque tú nos has amado de una manera, Señor, que no podemos, Señor, ni comprender, pero lo que podemos hacer, Señor, es honrar ese amor, y eso es lo que queremos hacer a través, Señor, del conocimiento cada día que podemos obtener de ti, a través, Señor, de conocer tu amor y conocer lo bueno que eres para con nosotros. Nos motivamos para poder seguir en pie, Señor, a pesar de todo. Enséñanos, Señor, a través de esta tu palabra, y que ese conocimiento quede en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El objetivo entonces es estudiar lo que la palabra de Dios nos dice sobre el reino milenial, que ha de establecerse en la tierra después de la segunda venida de Cristo. Ya que ya vimos lo de la Nueva Jerusalén, quiero que también veamos esto, porque es algo bastante hermoso también y maravilloso lo que ha de acontecer, que si bien no hemos profundizado bastante en esto, hoy lo vamos a hacer porque solo vamos a hablar del milenio. Bueno, incomparables son las promesas que el Señor nos da, de las cosas que habremos de experimentar en esta vida por seguirle, y de las cosas que vamos a experimentar en cuanto esta vida acabe.
hemos hablado nosotros ya del destino eterno de la iglesia, el cual hemos dejado claro que es estar donde Cristo esté, y hemos visto qué lugares serán a los que la iglesia ha de seguir al Cordero, quien se ha de convertir en su esposo. Pero profundicemos en qué sucederá en cada uno de estos lugares. En este caso vamos a hablar del reino milenial. Y para empezar vamos a hablar del reino milenial y lo que dice la palabra de Dios del reino milenial en el libro de Apocalipsis. Y dice en el versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son los que no adoraron a mi hermano o a mi hermana. Que yo no conozco a alguien que parezca más a una bestia. No, está hablando de la tribulación. Y de hecho, ni siquiera las personas no lo van a ver de esa manera. Pero así se le llama porque este es el mismo diablo. Pero, ¿qué es lo que manifiesta este versículo 4? Que estas personas recibieron el privilegio de reinar con Cristo en el milenio. No solo los que fueron arrebatados antes de la tribulación, que ya vimos eso, que el arrebatamiento, sino los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios durante la tribulación. También estos van a tener ese privilegio de reinar con Cristo esos 1000 años, además de el tiempo que ha de acontecer después, que va a ser eterno en la Nueva Jerusalén, y de lo que ya, bueno, lo del cielo solo lo van a experimentar los que sí fueron arrebatados. Ya luego de eso cambian las cosas. Los que no adoraron a la bestia y su imagen, los que recibieron al Señor pero despreciaron la marca de la bestia, que no lo recibieron ni en sus frentes ni en sus manos, estos hombres y mujeres, todas estas personas que se hayan negado a darle adoración al diablo y a su imagen, al anticristo y a su imagen, y que hayan buscado del Señor, hayan decidido entregarse al Señor y apartarse, y si fuese necesario sufrir esto, que es lo que dice aquí, ser decapitados por causa del Señor, por causa de conocer la verdad de Dios y su salvación y su amor, ahí está la recompensa. Cualquiera diría: no, nada vale la pena para dejar que alguien me mate. No sé, obviamente las cosas que podamos ver aquí en la tierra no valen la pena, pero lo que Dios ofrece, que son cosas eternas, obviamente sí valen la pena. De hecho, yo sé que más de alguna vez ustedes han visto películas que muestran qué es lo que sucede en la tribulación, y se ven ahí todas las personas que son atrapadas, que no quieren ponerse ese sello, que no se quieren poner la marca de la bestia, y sucede de que las atrapan, y salen algunas ahí que le dicen: te doy la oportunidad de que reflexiones, mira, no vale la pena que vayas a morir solo por no querer ponerte la marca. Y empiezan con sus mentiras. Obviamente el diablo es el padre de toda mentira, y no le va a decir de que si se la pone se está olvidando de Dios y se está entregando al diablo. De hecho, es como cuando sellan, cuando les ponen la marca a la vaca, están diciendo: esta es propiedad mía, para Satanás. Pero eso no es lo que le van a decir. Y he visto películas en las que pasa eso, y por ejemplo vi una en la que agarraron a 2 personas, una era la madre y la otra era la hija, y la mamá le dijo de que no le fuera a hacer caso al hombre de todo lo que le dijera, que habían de esperar
habrían de tener cosas mejores al esperar en Cristo y obtener su salvación aún en esa situación. Pero el hombre llegó y le dijo: mira, tú eres muy joven para morir y peor de esta manera, deberías reconsiderarlo. Y la mujer se puso a llorar y dijo: no, me lo voy a ponerle. Y se la puso. Y uno sabiendo bien lo que significa eso, uno dice: esa gente, no sé por qué elegiría eso a la salvación, porque supuestamente esas personas las habían agarrado por no querer ponerse la marca, por querer buscar de Cristo, aun cuando el momento adecuado ya había pasado, el mejor momento, mejor dicho. Pero sucedió de que a la otra persona en esa película que yo vi, sí murió, pero después sale cuando está ahí en el cielo. Qué bonito, digo yo. Pero aquí estamos hablando ya después de eso, después de ese tiempo de la tribulación, ya después de la segunda venida de Jesucristo, y está hablando del privilegio que se les ha de otorgar a aquellos que fueron decapitados por causa del Señor Jesucristo. Por causa de Jesucristo y por la palabra de Dios. ¿Y qué dice? En la última parte del versículo 4 dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es lo que podemos ver de este tiempo, es que el Señor establece un reino milenial, y por milenial me refiero a 1000 años aquí en la tierra, y aquí se les da un gran privilegio a estas personas. Veamos lo que dice el versículo 5: mas los otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, cuando estas personas vuelven a la vida. Estos que habían muerto por causa del Señor, y luego tienen que pasar 1000 años para que hayan de volver a la vida los que no creyeron en el Señor, pero para ser juzgados. Los que no están en el libro de la vida, los inconversos, estos no van a volver a vivir esos hasta que pasen esos 1000 años, para ser juzgados y serles dada la condena de ser lanzados en el lago de fuego, lo cual está ahí más adelante. Eso que sería el juicio del gran trono blanco, pero ahora no vamos a hablar de eso. Vamos a continuar hablando de lo que es el milenio. Es en el versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí vuelve a hablar de los privilegios que se les otorgan a estas personas. La segunda muerte, ¿qué dice aquí de la segunda muerte? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque ya murieron la primera vez. Pero ¿qué se refiere con la segunda muerte? La segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego. Entonces, los que tienen parte en la primera resurrección, esos no van a pasar por eso, obviamente, porque si se les está dando el privilegio de reinar con Cristo 1000 años, no hay para ellos alguna condenación. De hecho, se les está premiando por haber creído en el Señor hasta el punto de entregar sus vidas por causa de Él. Eso es en verdad creer. ¿Cómo no se les va a dar un premio a unas personas que muestran su fe de tal manera? Entonces, los que tienen parte en la primera resurrección van a ser sacerdotes de Dios y Cristo, y estos van a reinar con el Señor en el milenio. Ahora veamos qué es lo que dice la palabra de Dios del milenio en Isaías 11. Vamos a Isaías 11.
si bien en Apocalipsis habla de un reinado y habla de que el Señor ha de reinar y que con Él van a reinar estas personas, y obviamente ahí van a estar la esposa de Cristo, va a estar la iglesia, luego que también fueron arrebatados. Hay cosas que dice Isaías que no las encontramos en Apocalipsis. Si usted ve ahí en el título de ese capítulo, ¿qué dice? Dice reinado justo del Mesías. Aquí es donde habla cómo es que Él ha de reinar y algunas de las cosas que acontecen aquí en este tiempo donde el Señor ya va a reinar. Dice en el versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esto se refiere a la encarnación del Señor Jesucristo, lo cual no había acontecido en este tiempo, pero que habría de acontecer, y esto ya lo están profetizando que así ha de ser. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Porque si ustedes se ponen a ver la genealogía de Jesucristo, va a empezar desde Adán y va a llegar hasta Jesucristo, obviamente, pero va a tener que pasar por Isaí y por David, porque a David se le había hecho esa promesa. Y de hecho, según esto que estamos mencionando, Jesús viene del linaje de David. Entonces, en el versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Oigan, es una enumeración. Dice de que reposará sobre él el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y luego enumera unas características: espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es una enumeración de los atributos del Espíritu Santo que obviamente van a descansar sobre el Mesías, porque es el mismo Dios, claro está. Y dice en el versículo 3: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. Bueno, yo lo estaba leyendo en el teléfono. No, ¿cómo dicen en la Biblia? Estamos en el versículo 3, ¿verdad? Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Lo mismo dice. Es que yo lo copio de la Biblia que tengo en el teléfono. Por eso a veces no dice lo mismo. Pero aquí dice exactamente lo mismo. ¿Qué nos dice esto? Este versículo 3. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Todas estas cosas se refieren a la manera en la que el Señor ha de reinar. Como lo dijimos al inicio de este capítulo, dice reinado justo del Mesías. Y obviamente en este momento, cuando fue escrito, no estaba aconteciendo. Era una profecía, algo que había de acontecer. Ya vamos a ver qué es lo que dice también de ese reinado y de lo que pasa en este reino milenial. En el versículo 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es que el Señor va a reinar de una manera justa. No ha de reinar de una manera injusta, sino en total justicia, rectitud y perfección,
Y en este momento no va a haber lugar para la impiedad, ni para cosas desagradables delante del Señor. No va a haber lugar para el pecado ni la maldad. Así es como ha de ser cuando el Señor reina. Como el Señor diga, como el Señor siempre quiso que fueran las cosas, pero al diablo se le ocurrió tentar a Eva y a Adán, y a ellos se les ocurrió hacerles caso, y a todas las personas que vienen después de ellos continúan queriendo que el diablo gobierne sus vidas y no Dios. Pero ahí sí han de ser las cosas como en verdad deben ser. Versículo 5: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Justicia. Y ahora veamos cómo van a ser las cosas en este tiempo. Dice en el versículo 6, oigan: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y si ustedes querían conocer el Edén, no lo van a conocer ahorita, pero en ese tiempo van a ver algo, van a ver cómo es que fue, porque el Señor va a volver a hacer que las cosas sean de la manera en que fueron establecidas al inicio. Vamos a ver qué es lo que pasa con los animales también carnívoros, pero pongamos una gran atención en lo que dice este versículo. Dice: morará el lobo, oigan, con el cordero. ¿Qué podemos nosotros ver de este versículo en estas palabras? Morará el lobo con el cordero. ¿Qué es lo que se le ocurre a usted cuando le dicen? ¿Qué pasaría si pones a un lobo a una distancia de 5 metros de un cordero o de una oveja? ¿Qué es lo que pasaría 5 segundos después? Obviamente, es un depredador. Y naturalmente se come esos animales. Pero aquí dice de que van a morar el lobo con el cordero, y oiga, el leopardo con el cabrito. Se van a acostar ahí juntos, uno a la par del otro, bien grande. Y el becerro y el león y la bestia doméstica van a andar juntos. Todos ahí diciendo: hey, yo que siempre he querido tener un león, yo que siempre he querido tener un tigre para que me hagan un cuadro igual que esos que le hacen a los reyes, que salen parándose encima de un tigre. Ya se imaginan. Y miren lo más maravilloso de todo esto, que dice de que un niño los va a pastorear a estos animales. Al becerro, eso es anormal, no, pero un león, un niño, ni un hombre se le ocurriría acercarse así nomás a un león. También dice la bestia doméstica. Eso nosotros ya sabemos que es así, pero que ande este animal feroz y grande a la par de estos animales y con un niño, pero sí va a ser, porque así es que el Señor quiso que fueran las cosas. Lo que pasa es que el pecado vino a corromper todo, pero ya cuando el Señor diga: yo aquí vengo a establecer las cosas como yo digo, porque yo soy el rey ahora, así van a ser, así de bonitas. Ahí sí ahí sí, no se preocupen, ahí sí van a poder tener un tigre ahí de mascota, no se preocupen. Dios va a devolver las cosas como estaban antes de que el hombre pecase. Ya no se verán bestias en persecución de otros animales para su alimentación. Ya no se va a ver animales, estas bestias atacando a los seres humanos para hacer de ellos su alimento. Ya no va a haber por qué tenerle miedo a los tiburones ni a las culebras.
Para todos los que querían nadar con los tiburones. Pero eso obviamente lo van a ver los que crean en el Señor. Y cuando decimos crean, ya nosotros sabemos que no nos referimos a decirlo, o a no sé qué otra forma de expresión nos podíamos referir, sino que la palabra de Dios, según lo que hemos visto en Santiago, nos ha enseñado de que según una persona se apegue a la palabra de Dios para hacerla, así se ve su nivel de fe. Entonces una persona que no hace lo que la palabra de Dios dice, de ninguna manera es una persona que no tiene fe en realidad. Porque la fe sin obras es muerta en sí misma, pero no hablamos de cualquier obra, sino que las obras que el Señor llama a hacer en su palabra, o los mandamientos que Dios dice en su palabra, o otras acciones que el Señor nos dice que son necesarias para la salvación, como arrepentirse, llegar delante de Él y pedirle de que nos dé una nueva vida. El que no lo hace obviamente no tiene fe. Entonces, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y en todo el sentido que a usted se le pueda ocurrir, porque allá en la Nueva Jerusalén ya vimos de que no habrá ni siquiera sol, porque el Señor va a ser el que esté alumbrando esa Nueva Jerusalén. Y ahí se va a ver la gloria de Dios. Por la gloria de Dios es que va a ser alumbrada esa Nueva Jerusalén. Y los que no crean, no lo van a ver. Ni modo, hay que creer, pero de verdad. Va a ser entonces como en el Edén fue. Ningún animal se comía a otro animal. Ningún animal intentaba atacar o comerse a Adán, porque entonces ¿cómo les hubiera puesto un nombre? Sí. O le hubiera costado bastante si hubiera tenido que subir a un árbol cada vez que veía un animal feroz. Bueno, en el versículo 7 dicen: la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Oigan, la vaca y la osa pasarán, sus crías se van a echar juntas, y ahí van a andar los animales juntos como si nada. Ese va a ser el nuevo orden natural de las cosas. Ahí ya no vamos a hablar de depredadores naturales, porque las cosas que nosotros consideramos ahora naturales van a ser diferentes en ese momento. Todo eso, si usted ya ha visto algún libro, yo tenía un libro en el que hablaba de eso, y salía ahí hasta el paisaje del milenio, y salían bastantes personas ahí con los animales ahí alrededor, los leones, las ovejas y todo bastante bonito, pero yo me imagino de que obviamente va a ser mejor cuando lo veamos que solo imaginarlo. Y aquí lo que les decía, los animales carnívoros de hecho ya no van a comer carne, se van a morir de hambre, no van a tener que comer paja. Aquí dice paja, que el león como el buey van a comer paja, y no se va a morir el león, que el león siempre ha comido carne, o no se va a enfermar, no, porque Dios va a hacer que las cosas cambien. No es solo que Dios dijera: yo hago un decreto que va a establecer que todo se haga de esta manera, y no solamente así, sino que las cosas incluso van a ser transformadas, porque imagínense a un león quererlo hacer comer monte, nosotros no lo lograríamos. Solo el mismo Creador puede hacer que esas cosas cambien. Oiga esto. Bueno, ya dijimos de que un niño incluso dice en el versículo 6 que va a pastorear estos animales.
En el versículo 8, mire lo que dice: el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. El niño de pecho, un bebé que todavía tienen que amamantar, dice que va a jugar sobre la cueva del áspid. ¿Y eso qué? ¿Es como un spinner o qué? No, es un tipo de víbora. Un niño. Pongámoslo cerca de una culebra. Sí, incluso a nosotros nos dan miedo las culebras. Yo cuando las veo digo, qué lástima que tiene dientes, no, porque yo la quisiera ocupar de collar, digo. Sobre todo cuando ven una culebra, o salen corriendo o ven de dónde sacan un garrote para matarla antes de que les haga algo a uno. Pero miren, un niño, un bebé todavía que no ha sido destetado, ahí andando por encima de esa cueva, de ese animal. Dice que este niño va a jugar sobre esa cueva, y el recién destetado, el que acaban de quitarle, es el que acaba de ser destetado, el que ya no toma leche materna, pero que se le acaban de quitar. Que dice, va a extender la mano sobre la caverna de la víbora. Vení, le va a decir, y la animalita se le va a enrollar en la mano. Y va a salir el niño corriendo con la culebra en la mano. Mira, mamá, mira lo que traigo, le va. Y la mamá, qué bonito, préstamela, le va. Ahora digo de que en el versículo 6 dice de que el niño incluso va a estar pastoreando estos animales. Que le van a tener miedo a las culebras y todas esas cosas. Yo nací, este es el paraíso. Versículo 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. No han de hacer daño a estos animales. Como le digo, así como en el Edén. Imagínese usted solo a Adán, que no tenía algún conocimiento de armas, porque nadie se los había inventado, ni había necesidad, pero que sí hubieran habido animales carnívoros. Y Adán solo era un hombre, y Eva de nada le hubiera servido tenerla a la par a la hora de intentar pelear con bastantes leones. ¿Cómo hubiera sido la cosa? No, pero van a ser como en ese momento. Si la gente va a andar desnuda o no en ese momento, ahí sí no me pregunte. Para los que querían andar así. Pero, mire, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Estos no han de ser daño a ninguno de estos animales. En todo mi santo monte se cree que se refiere a Jerusalén. Y la tierra dice que será llena del conocimiento del Señor. Así como las aguas cubren, y no solamente cubren, sino que llenan el mar. Así si Dios va a tener ahí su reinado, que va a haber establecido aquí en la tierra. Dice en el versículo 10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Y quién no va? Conociendo las maravillas de Dios en todo lugar y ver lo que el Señor ha hecho. ¿Quién no? ¿Qué nosotros podemos ver a través de todo esto? Además de que eso va a ser maravillosamente hermoso. Nosotros vemos a través de esto
cómo son las cosas cuando Dios gobierna. Entonces nosotros esperemos. ¿Qué podemos pensar a través de eso? Que nosotros debemos de esperar esa esperanza, obviamente, de lo que habremos de experimentar cuando habitemos por siempre con Él. Y de la misma manera nosotros debemos de dejar de que ahora el Señor gobierne nuestras vidas. Mire cómo son las cosas de maravillosas cuando el Señor reina. Pero lo que me refiero es a lo que acabamos de leer, porque ahora no estamos viendo que el Señor reina. De hecho, todo el mundo quiere llevar su propia vida como bien le parece. Nosotros muchas veces decimos, ojalá Dios quisiera que yo hiciera tal cosa. Pero no sabemos en realidad si es el plan de Dios. Pero mire cómo son las cosas cuando el Señor reina. Pero es lo que menos quieren las personas, que el Señor reine sobre sus vidas. Nadie le quiere ceder ese lugar a Dios. Lo feo, lo más feo de todo esto es de que las personas no le quieren dar ese lugar a Dios. Pero por no dárselo, queriendo ellos tener ese lugar, en realidad se lo están entregando al diablo, lo cual no trae algo bueno. Pero esas cosas las habremos de experimentar nosotros y las habremos de ver, y nosotros gocémonos grandemente en que el Señor nos da y nos dará ese privilegio. Incomparables promesas, dice la alabanza, y así ha de ser. Bueno, así es. Él nos ha dado incomparables promesas y gocémonos en eso y esperemos en ello. Y a través de ver las maravillas que Dios hace por nosotros, no nos movamos. Las cosas maravillosas que nos ofrece, no nos movamos. Seamos agradecidos, busquémosle e intentemos dejar que Él gobierne en nuestras vidas. No esperemos a ese tiempo cuando ya así va a ser definitivamente, pero de hecho en este momento nosotros también tenemos que dejar que Él gobierne nuestras vidas, porque lo hacemos y nosotros podríamos decir sí, pero ¿lo hacemos de verdad? Porque cuando Dios gobierna y cuando Dios hace las cosas a su manera, las cosas salen bien. Cuando nosotros, como dicen por ahí, nosotros metemos nuestra cuchara, y es cuando las cosas salen diferentes y no salen como Dios quiere. Nosotros somos el problema. Yo tengo ese dicho. Sí, nosotros somos el problema, porque nosotros no dejamos obrar a Dios como Él quiere. Y Él todo lo que quiere es nuestro bienestar y que nosotros seamos de bendición. No solo que nosotros recibamos bendición, sino que seamos de bendición. Así de que inclinemos nuestros rostros, vayamos delante del Padre. Dios y Padre Celestial, gracias Cristo Jesús, porque vemos la magnitud, Señor, de tu poder a través de tu palabra. Vemos las cosas que tú puedes hacer, las cosas que nosotros jamás pensaríamos, Señor, que ni siquiera concebiríamos. Pues para nosotros lo común es ver, Señor, la violencia en el mundo, ver todo ese tipo de cosas, ver cómo incluso los animales, en ellos se manifiesta la violencia, y cómo ellos mismos acaban con ellos por causa de su alimentación. Pues no hemos conocido cómo fueron las cosas en el pasado, ni aún hemos visto lo que tú has de hacer en ese reino milenial, pero nosotros creemos que tú tienes el poder y sabemos que así ha de ser, y que habremos de ver cuando tú cambies las cosas, Señor, cuando tú a través de tu poder y a través de tu reinado cambies, Señor, todas esas cosas por la pureza, Señor, y la rectitud. Cuando en tu reinado, Señor, no haya lugar para el pecado, no haya lugar para la impiedad, cuando lo que nosotros ahora consideramos como lo común, que es que cada quien vea por lo suyo, que nadie piense en los demás, que todos por su propio bien busquen el daño de los demás, esas cosas no han de verse. Las cosas serán
perfecta, Señor, porque tú has de reinar. Gracias, Señor, porque veremos eso, Señor. Gracias por dejarnos saber que habrán muchas personas que lo experimenten también, que habrá muchas personas que habrán de ser salvas también, pero sí sabemos de la misma manera que hay personas que no quieren, Señor, dar ese paso de fe, de recibirte, de entregarte sus vidas y hacerte el Rey, el que gobierne todo su vivir. Te pedimos por esas personas, Señor, porque hay muchas que han visto la situación y se han dado cuenta de que no hay a quien más clamar, que al único que pueden invocar en su aflicción y que les dará la salvación, tanto la salvación que implica estar contigo por la eternidad y no pasar la eternidad en el lago de fuego, como la salvación, Señor, de cualquier otra de las adversidades que se puedan presentar en la vida. Hay muchas personas que lo han reconocido y han accedido, Señor, a buscarte y a recibirte, pero hay muchas que ni siquiera esta pandemia ni otras cosas, Señor, pueden ablandar ese corazón, sino solamente si tú haces, Señor, algo al respecto. Te pedimos que toques esos corazones. Tú eres el único que puede transformar los corazones de piedra, Señor, en los corazones de carne, así como lo dices en tu palabra. Te pedimos que lo hagas, Cristo Jesús, para que otros más puedan gozar, Señor, de tu salvación y de los privilegios de creerte en verdad y de seguirte, pues no sería por alguna otra razón, porque nosotros somos pecadores, pero gracias, Señor, por esos privilegios, y te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que guardes nuestras familias, que nos guardes a nosotros, que seas tú, Señor, llegando a los corazones de todas esas personas que aún no te han recibido, y que seas tú también dándoles resguardo y que los guardes de esta situación, para que un día más puedan experimentar tu misericordia al día de mañana y puedan ver que a pesar de todo, a pesar de todos nuestros pecados, tú das cada día una nueva oportunidad de cambiar y de recibir ese hermoso regalo, ese don que dice tu palabra, que es el de la salvación, que es por medio de la fe, por gracia por medio de la fe. Te pedimos esto, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén.